Buenas, mis queridos hermanos y hermanas. Les saluda Héctor Gutiérrez para enviarles un abrazo fraternal de paz y todo bien. Hoy quise hacer este corto video para que recordemos el amor en la inmensidad de la misericordia de Dios, porque sabemos que Dios es amor, pleno y absoluto. En el Antiguo Testamento escuchamos muchas narraciones de momentos difíciles de los seres humanos frente a la posición de Dios. Y encontramos que nos hablan de un Dios implacable, vengador y etcétera. Pero con la venida de Jesús rescatamos esa parte amorosa del Padre. Pero esa parte amorosa del Padre está obviamente enmarcada de acuerdo también a cada una de las situaciones, porque cuando Jesús nos pinta al Padre tan amoroso, tan misericordioso, tan grande y tan bueno, también nos recuerda que el Padre también puede tomar acción con nosotros. Nosotros como padres de familia amamos nuestros hijos, los adoramos, los veneramos, para nosotros es lo más grande y lo más importante, pero hay momentos en que tenemos que apretarlos, ajustarlos, ponerlos en cintura para que ellos reaccionen, para que recapaciten y para que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo. Dios es infinitamente amor y Dios está dispuesto y supuesto, según la forma de explicarlo Jesús, a tolerarnos y amarnos hasta lo último. Pero ese amor, como les dije, está condicionado. Recordemos, por ejemplo, la parte de la curación del hombre de la mano tullida que está en Marcos 3, capítulo 3, versículo 4 al 6. Si ustedes buscan Marcos 3, del 4 al 6, van a encontrar la narración de cuando Jesús curó al hombre de la mano tullida en frente de los fariseos, y los fariseos acusándolo porque lo estaba haciendo en sábado. Jesús entonces asume una actitud de ira, de reproche, de rabia, pero esa ira de Jesús fue provocada por el dolor ante la falta de fe de los fariseos. Él sentía tristeza porque ellos no solamente no sentían la fe, sino que tenían una serie de programas y de normas que ellos habían inventado, que estaban inclusive por encima de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces a Jesús le daba tristeza ver cómo ellos creían que podían estar por encima de la voluntad de Dios. Y se enojó con ellos, tuvo ira. La única cosa es que la ira de Jesús era una ira controlada, o sea, la ira de Jesús siempre fue una ira pura y totalmente justificada, porque su raíz estaba en su preocupación por la adoración y la santidad de Dios. Por ejemplo, en la cita donde encontramos la narración de los mercaderes del templo, que es Marcos 11 del 15 al 18, o Juan 2 del 15 al 17, o Mateo 21 del 12 al 13. Ahí encontramos cómo Jesús llega al templo y encuentra a todos los cambistas, a todos los mercaderes haciendo su agosto. Y en medio de su ira, porque la Sagrada Escritura nos dice que fue que lo consumió el celo por el templo, porque el templo era para, como dice Jesús, será casa de oración y no cueva de ladrones. Pero sin embargo tuvo ira y tomó acción para que ellos no siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Nos lleva en su corazón, nosotros hacemos parte del core de Dios. Pero tenemos que saber que si Dios tiene que tomar acción con nosotros, si tiene que meternos mano a nosotros, lo va a hacer exactamente igual que cualquier papá de aquí de la tierra, que cualquier mamá de aquí de la tierra. No se va a quedar viéndonos que vamos descarriados y perdiéndonos y se va a quedar tranquilo, porque pues total ya Él nos dio su amor y ya hizo lo que tenía que hacer con nosotros y depende de nosotros. Él no nos va a dejar desamparados, así tenga que desarrollar su ira santa contra nosotros.
Muy fácil, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, es Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no se trata de entrar, ¿cómo se dice? De suprimir o de ignorar o de evitar la ira, sino se trata de darle un manejo apropiado a la ira, porque la ira hace parte del ser humano. Imagínense, viene de Dios. Entonces, ¿qué más podemos decir nosotros? Y también en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice que cada uno sea pronto para oír, sea lento para hablar, sea lento para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nos fijamos, son momentos específicos en los que nosotros tenemos que tener claro que Dios es amor infinito, amor supremo, pero que si Dios nos tiene que poner en cintura, lo va a hacer por amor. Y no va a dejar de ser Dios y no va a dejar de amarnos tampoco. Entonces, ¿recuerdan el pasaje de Marcos 7, 25, 30? Allá se encuentra él con una sirofenicia, que en el Evangelio de Mateo, él dice que es una cananea, pero total, era una griega. Y como griega, ya sabemos que es una mujer que no pertenece al pueblo de Dios, que es una persona que no está viviendo como los judíos. Entonces, Jesús se encuentra con ella y le dice que le alivie su hija. ¿Y qué le contesta Jesús? No está permitido darle el pan de los hijos a los perritos. Los perritos era una terminología que se utilizaba en aquel tiempo por parte de los judíos contra los samaritanos o los griegos en general. Entonces, sin pena ni gloria, sin ningún resquemor, Jesús utiliza el lenguaje normal que utilizaban los judíos de ese tiempo. No está bien darle la comida de los amos a los perros. Y la mujer que contesta en un acto de fe, de entrega, de reconocimiento del poder de Jesús, pero aún los perritos comen de las sobras que caen de la mesa de los amos. Eso nos indica que si Dios se pone duro con nosotros, que si Dios tiene un momento de esos que nos tiene que corregir y tiene que llamar las cosas por su nombre, nosotros debemos mostrarle fe, debemos mostrarle capacidad, debemos mostrarle el respeto y sobre todo el amor que Él se merece. Y entonces Dios tiene compasión de nosotros. Pero que no se nos olvide, Dios es un Dios de amor infinito y supremo. Pero es un Dios que si tiene que tomar cartas en el asunto, en alguna situación con nosotros, con el ánimo de que nuestra alma no se pierda, lo va a hacer. Y no va a dejar de ser Dios y no va a dejar de ser un Dios amoroso. Dios les bendiga.